Charles Spurgeon, Consolación a la medida de la prueba. Verso: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios 1:5. Hay aquí una bendita proporción. El gobernador de Providencia lleva una balanza. En un platillo pone las pruebas de su pueblo y en el otro sus consolaciones. Cuando el platillo de las pruebas está casi vacío, el de la consolación se halla casi en el mismo estado. Y cuando el platillo de la prueba está lleno, el de la consolación se halla en la misma condición. Cuando se amontonan las negras nubes, es cuando más claramente se nos revela la luz. Cuando llega la noche y se acerca la tormenta, el capitán celestial está más cerca de la tripulación. Verdad bendita esta, que cuando estamos más abatidos es cuando nos sentimos más aliviados por las consolaciones del Espíritu. Una de las razones de esto estriba en que las pruebas hacen más lugar para la consolación. Los grandes corazones solo se hacen en las grandes pruebas. La azada de la aflicción ahonda el pozo del consuelo y hace un lugar más espacioso para la consolación. Dios viene a nuestro corazón y lo halla lleno. Rompe nuestras comodidades y lo vacía. Entonces hay más lugar para la gracia. Cuanto más humillado esté un hombre, tanto más consuelo tendrá, pues estará en mejores condiciones para recibirlo. Otra razón por que somos más felices en nuestras pruebas es esta. Tenemos entonces una comunión más íntima con Dios. Cuando el granero está lleno, el hombre puede vivir sin Dios. Cuando el bolsillo rebosa de oro, estamos tentados a pasar la vida sin mucha oración. Pero cuando se secan nuestras calabazas, entonces sentimos necesidad de nuestro Dios. Cuando los ídolos de nuestra casa son quitados, entonces nos sentimos constreñidos a adorar a nuestro Dios. No hay mejor clamor que el que viene de las partes bajas de las montañas, y no hay oración que tenga ni la mitad del fervor que tiene la que sale de las profundidades del alma, a través de intensas pruebas y aflicciones. Comentario bíblico. Segunda de Corintios 1:5-7. La aflicción y consolación personal de Pablo. Reina Valera. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ahora reflexionemos en cada fragmento de estos pasajes. Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Pablo había tenido una vida llena de aflicciones. Él describe algunas de estas aflicciones en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 28. Azotes, prisiones, peligros de muerte, apedreado, náufrago en alta mar, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero Pablo sabía que todos sus sufrimientos eran en realidad las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Debido a que las aflicciones de Pablo eran las aflicciones de Cristo, Jesús no estaba distante de Pablo en sus pruebas. Él estaba justo allí, identificándose con el apóstol, consolándolo. Trapp comentó: mientras más caluroso es el día, el rocío de la noche es mayor. Así como cuando el tiempo de aflicción es más arduo, más grande es el refrigerio de parte de Dios. Podemos contar con ello. Cuando las aflicciones abundan, la consolación también abunda. Jesús está ahí para traer consuelo si nosotros lo recibimos. Por supuesto, esto no implica aflicciones a causa del pecado, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello,
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15-16. Hodge comentó: no es sufrir por sufrir de lo que está aquí Pablo hablando. No hay una tendencia en el dolor a producir santidad. Es solamente la aflicción cristiana a lo que Pablo se refiere, esto es, una aflicción como la soportada por Cristo, la cual el apóstol dice que está conectada con la salvación, o que tiende a obrar para la gloria eterna en aquellos que sufren. Abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios puede permitir situaciones en nuestra vida en las que nuestra única consolación se encuentra en el mismo Cristo. Algunas veces pensamos que la consolación se encuentra en un cambio de circunstancias, pero Dios quiere consolarnos justo en medio de nuestras circunstancias difíciles y quiere hacerlo por el mismo Cristo. Esta es la misma idea que Jesús expresó en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús también padeció aflicciones, por lo tanto, Él está totalmente capacitado para consolarnos en nuestro tiempo de prueba. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si Pablo y otros ministros fueron afligidos, era por el bien del pueblo de Dios, como los corintios cristianos. Dios tenía un propósito más grande en las aflicciones de Pablo que solamente obrar en su vida personal. Dios trajo consolación y salvación a otros por medio de las aflicciones de Pablo. ¿Cómo pudo Dios traer consolación y salvación a otros por medio del sufrimiento de Pablo? Mientras que la aflicción acercó a Pablo más a Dios e hizo que él confiara cada vez más únicamente en Dios, Pablo fue un ministro más efectivo, más útil en la mano de Dios para traer consolación y salvación a su pueblo. Cuando oramos, Señor, úsame, yo solo quiero ser utilizado por ti para tocar la vida de otros, no nos damos cuenta de que esta es una oración peligrosa. Por medio de esta buena oración, invitamos a Dios a traer aflicción a nuestras vidas, si esa es la herramienta apropiada para hacernos más capaces de traer consolación y salvación a la vida de los demás, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. La consolación y salvación de los corintios cristianos, recibida por la aflicción de Pablo, estaba obrando en ellos, haciéndolos capaces de soportar las mismas aflicciones que Pablo y los otros apóstoles soportaron. Significativamente, Pablo escribe de las mismas aflicciones. Es poco probable que los corintios cristianos estuvieran sufriendo de la misma manera que Pablo. Probablemente, ninguno de ellos podía igualar la lista que Pablo hizo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 28. Pero Pablo puede decir que son las mismas aflicciones, porque reconoce que la exactitud de las circunstancias no son tan importantes como lo que Dios hace y quiere hacer por medio de la aflicción. Los cristianos nunca deben hacer comparaciones entre las aflicciones. Hay un sentido en la que todos compartimos las mismas aflicciones. No obstante, algunas veces es útil comparar nuestras aflicciones con las de otros, para ver lo liviano que es en realidad nuestro peso. Es fácil para nosotros pensar que nuestros pequeños problemas son más grandes de lo que son. La idea de la aflicción del Nuevo Testamento es amplia y no está limitada fácilmente a solo un problema, como la persecución. La antigua palabra griega para aflicción, thlipsis, tenía originalmente la idea de una presión física verdadera. En la antigua Inglaterra, objetos pesados eran puestos en ciertos criminales condenados hasta que eran presionados hasta la muerte. Thlipsis describe ese tipo de presión. Opera en el sufrir. El deseo de Dios es que podamos sufrir por medio de la aflicción. La antigua palabra para sufrir es upomone. La idea que transmite no es la aceptación pasiva y apática, sino el tipo de espíritu que puede triunfar sobre el dolor y el sufrimiento para llegar a la meta. Es el espíritu del corredor de maratón, no el de la víctima en la silla del dentista. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Dios no obró únicamente en las aflicciones soportadas por Pablo.
Dios también obró en otros por medio del consuelo que Pablo recibió del Señor. Vemos a Pablo vivir siguiendo las pisadas de Jesús, quien en realidad era una persona centrada en los demás. La vida de Pablo no estaba enfocada en sí mismo, sino en el Señor y en aquellos a quien el Señor le dio para que les sirviera. ¿Está Pablo afligido? Esto es para que Dios pueda hacer algo bueno en los corintios cristianos. ¿Es Pablo consolado? Es para que Dios pueda bendecir a los corintios cristianos. Afligido o consolado, no se trataba de Pablo, se trataba de los demás. Calvin comentó: no somos traídos a una verdadera sumisión hasta que hemos sido humillados por la mano de Dios. Sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. De acuerdo con muchos pasajes en el Nuevo Testamento, las aflicciones están prometidas en la vida cristiana. Hechos capítulo 14, versículo 22, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, Filipenses capítulo 1, versículo 29, Romanos capítulo 5, versículo 3. Sin embargo, también se nos promete consolación en medio de la aflicción. Al reflexionar en este devocional, comprendo que las aflicciones que enfrento no son en vano, sino que tienen un propósito divino en mi vida. Dios, en su infinita sabiduría, permite que pase por pruebas, no para destruirme, sino para fortalecerme y hacerme más dependiente de Él. Cada dificultad que atravieso es una oportunidad para experimentar su consuelo, pues en la misma medida en que sufro, también recibo su paz y fortaleza. Me doy cuenta de que el sufrimiento no es solo personal, sino que también tiene un impacto en otros. Si Dios me consuela, es para que yo pueda ser un canal de consolación para quienes me rodean. No debo temer la aflicción, porque en medio de ella, Cristo se hace más presente en mi vida, llenándome de su amor y enseñándome a confiar plenamente en Él. A través de cada prueba, aprendo a soltar mis propios intereses y a buscar la voluntad de Dios. Sé que mis luchas me llevan a una comunión más profunda con Él, pues cuando todo parece desmoronarse, mi corazón clama más fervientemente a mi Padre Celestial. La aflicción me enseña humildad, paciencia y dependencia de su gracia. Hoy elijo ver las pruebas como una herramienta en manos de Dios para hacerme más como Cristo. Si Él, siendo perfecto, sufrió y fue consolado por el Padre, yo también puedo confiar en que mi dolor será compensado con su amor inagotable. Me aferro a su promesa. Aunque en el mundo tenga aflicción, en Él tengo paz, porque Él ha vencido al mundo. Que mi vida refleje esta verdad y que a través de mis pruebas y consuelos, otros puedan ver el poder de Dios obrando en mí. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.